Muy buenas noches, hermanos. Habíamos pedido disculpas por los inconvenientes de no haber presentado el en vivo, pero estamos aquí en esta noche de hoy, 6 de febrero, para presentar el taller de abonos orgánicos, presentando el primer tema, abonos orgánicos. Presentamos este taller desde la parroquia Nuestra Señora de Belén, organizado por la Pastoral de Ecología Integral. Sin más que iniciar, vamos a hacer una pequeña reflexión dada por nuestro párroco, el Padre Ovidio Madrigal. ¿Qué tal? Un saludo desde aquí de mi casa cural en el sector 10 de Belén. Un saludo especial a toda nuestra comunidad parroquial y sus capellanías de Puerta del Este, Punta del Este, Torremolinos y otras comunidades vecinas que se van a unir durante estos días de reflexión sobre este taller tan importante dentro de la Pastoral de Ecología Integral, liderado por Diana y por todo su equipo pastoral. Quiero saludarles y animarles a participar estos sábados durante esta reflexión, aprendiendo lo importante que es el reciclaje y el cuidado de la tierra. Particularmente poder desde el hogar, desde nuestra casa, ir depositando los desechos orgánicos en un recipiente apropiado. Como tengo yo aquí en mi casa, tengo un recipiente especial para desechos orgánicos y que ya estoy utilizando una vez se descomponen todas esas partículas de cebolla, de legumbres que ya no quiero, de hojas, se depositan y luego con tierra. Aquí también ya hemos estado iniciando este proceso de abono y las plantas durante este tiempo que tanto necesitan este abono orgánico darán sus frutos, sus flores, y lo veremos que de alguna manera son parte de la creación y nos alegran con sus colores. Padre Dios, yo te pido al iniciar este taller que ayudes a todos los que lleguemos a participar activamente durante el mismo, para que podamos siempre alabarte y bendecirte en todo momento. Bendice a quienes van a dirigir este taller y haz que todos estos aprendizajes nos sirvan para fortalecer nuestras vidas y ser agentes amigables con el ambiente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, Padre Ovidio, y muchísimas gracias por esta hermosa reflexión y que todos tendremos en cuenta a partir de ahora en este día. Ok, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al taller, pero primero que nada queremos presentar a nuestras expositoras que nos estarán llevando durante todo este mes de febrero el taller Abonos Orgánicos. Primero que nada presentamos a la señora Gisela Sánchez Castro, profesión que es abogada, especialista en Derecho Educativo, el cual laboró más de 30 años en el Ministerio de Educación. Pertenece actualmente a la Capilla San Roque. Él tiene 5 años de experiencias en catequesis familiar y actualmente participa en la Pastoral de Ecología Integral. Hace unos meses se certificó en el INADE con el curso Abonos Orgánicos. Presentamos también a la señora Victoria de Sandoval, es casada y tiene 2 hijos, licenciada en Banca y Finanza, el cual labora en la Caja de Ahorros. Tiene una trayectoria de evangelización desde pequeña edad, desde los 15 años como catequista de niños, jóvenes y adultos. Actualmente pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Belén, donde brinda su servicio con mucho amor y cariño, en la cual es catequesis del sacramento de confirmación de adultos. También es miembro de la comunidad de oración Fuente de Agua Viva y participa en la Pastoral de Ecología Integral. Recibió su formación virtual en el INADE con el taller con el tema abonos orgánicos. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la señora Gisela y la señora Victoria, que nos estarán hablando sobre abonos orgánicos en esta noche. Buenas noches a todas las personas que están conectadas en este momento a nuestra red del canal de YouTube. Quiero darles las gracias por acompañarnos para darles este tema, este taller sobre abonos orgánicos.
¿Por qué abonos orgánicos? Dentro de toda la situación que está viviendo el planeta, que vive Panamá también, que no escapa, ¿no?, a los efectos que sufrimos por el efecto invernadero, por el calentamiento global. Dentro de estos temas siempre, ¿no?, me ha preocupado la alimentación de la humanidad, el tipo de alimentación que le vamos a dar, que va a heredar nuestra niñez, las nuevas generaciones. Entonces, en un planeta que está desgastado, que está destruido, que no tiene las condiciones, las mejores condiciones para alimentar a su población. Entonces, se me presentó la oportunidad de tomar este curso en el INADE, porque también siempre me había llamado la atención, quería yo aprender a hacer compost. Que yo vi la oportunidad de adquirir algo más de conocimientos en el tema y también poder llevárselo a otras personas a las que le pudiera servir lo que yo había aprendido en este curso. Entonces, sin más, pues vamos a hacer una pequeña presentación como marco, que este taller tiene está integrado 4 sábados. El tema se desarrolla durante 4 sábados. Entonces voy a hacer un pequeño marco teórico para familiarizarlos con algunos conceptos que nos van a servir de apoyo cuando estemos preparando ya, porque lo importante y la materia fuerte dentro de este taller, de estos talleres, va a ser la práctica, o sea, que ustedes de manera práctica vean de manera sencilla cómo pueden hacer fertilizantes y abonos orgánicos en sus casas. Vamos a empezar. Sí, comenzamos con el concepto de abono orgánico. Abono orgánico es la mezcla de materiales que obtienen de la degradación y de la mineralización de los residuos orgánicos de origen animal, en este caso el estiércol, los estiércoles que pueden ser de diversos animales como las vacas, los caballos, los conejos, también está el de murciélago, el guano, los restos de vegetal, ¿no?, que son los restos de cocina que tenemos nosotros en la cocina en un momento dado, y los restos leñosos e industriales, ¿no?, que se aplican a los suelos con el propósito de mejorar sus características químicas, físicas y biológicas. Ventajas y desventajas de los abonos orgánicos. El abono orgánico tiene entre sus ventajas que permite aprovechar los residuos orgánicos, tal como hemos manifestado, de la poda del jardín, por ejemplo, de la hierba que obtenemos del jardín, las hojas secas que obtenemos de los árboles, cuando limpiamos el patio, que recogemos las hojas, la hojarasca, los troncos, un tronco podrido que tengamos cerca de la casa, todo lo que diariamente en la cocina obtenemos cuando limpiamos los vegetales, las cáscaras de la papa, de la zanahoria, los tomates, la cebolla, la cáscara del huevo, hasta el mismo afrecho de café, todo se puede aprovechar en un momento dado para elaborar abonos orgánicos. Y aquí vamos a aprender cómo hacerlo, ¿no? Esa es una ventaja, permite aprovechar todos esos residuos orgánicos que en un momento dado, si los echamos en la basura, se pudren y ocasionan entonces efectos negativos de bacterias y que puede llevarnos a enfermedades, como vemos en un momento dado, a veces en las noticias, cuando en algunos lugares de la ciudad que no se recoge la basura a tiempo, esa basura se pudre, le salen gusanos en un momento dado. Para evitar eso, porque es la comida la que nos lleva a esta situación, entonces nosotros podemos aprovechar parte de ella y emplearla entonces en la elaboración de nuestros abonos orgánicos. Entonces, otra ventaja del abono orgánico es que recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación del carbono en el suelo, así como mejorar la capacidad de absorber el agua. La materia orgánica. La materia orgánica que realmente pues procede de todo ser vivo,
¿no? Permite en un momento dado, ella transformada, degradada debidamente, permite fijar el carbono. El carbono es el elemento que está en todo ser vivo, ya sea planta o sea animal, sea de origen vegetal o animal, está presente el carbono. Entonces, es un elemento imprescindible en toda estructura orgánica, ¿no? Que tenga vida. Entonces, los abonos orgánicos permiten que se fije ese carbono entonces en el suelo, mejorando su capacidad de, en un momento dado, alimentar y servir de soporte entonces a lo que se siembre, a nuestra siembra. Y también entonces mejora la capacidad de absorber el agua. También todos los abonos orgánicos ayudan en esa transformación de la tierra a absorber mejor el agua, beneficiando así a las plantas. Suelen necesitar menos energía para su elaboración. Esto en comparación con los abonos sintéticos o los abonos inorgánicos que se hacen en las fábricas, que necesitan mucho más energía para su proceso. Acá, hasta en ese sentido, es más ventajoso elaborar abonos orgánicos porque son más fáciles de preparar y utilizan menos energía en su elaboración. ¿Qué desventajas tienen en un momento dado los abonos orgánicos? Bueno, pueden ser fuente de patógenos, ¿no? Virus, bacterias en un momento dado, si no son tratados adecuadamente. Por eso es importante, y eso lo vamos a aprender aquí en estos talleres, cómo debemos prevenir de tal manera que cuando se elaboren los abonos, estos abonos, no sean fuente que permitan el desarrollo de bacterias, de virus o otro tipo de patógenos en su elaboración, en su preparación y en su desarrollo. Pueden ser más caros los abonos orgánicos, cierto tipo de abono orgánico. Vamos a ver las diferentes clases de abonos orgánicos que existen y para algunos sí conseguir los materiales o los elementos para prepararlos sí tienen un costo, ¿no? A diferencia de otros que encontramos en la naturaleza y sobre todo si la persona está en el campo y tiene en un momento dado, vive cerca de un río, tiene aluvión de río, si tiene cerca una piladora de arroz, consigue sacos de cáscara de arroz, en un momento dado si está cerca de un aserradero, tiene aserrín, y todos estos elementos en realidad que nos ayudan a preparar los abonos orgánicos, vamos a verlo más adelante, se consiguen fácilmente si la persona tiene a mano, y entonces ya no tendría que gastar. Pero hay ciertos abonos orgánicos que sí, de muy buena calidad, pero sí tienen un costo, son más caros. Importancia de trabajar orgánicamente el suelo. La materia orgánica es indispensable para mantener la fertilidad del suelo. Trabajar el suelo en conjunto como obras de conservación de suelo, la adecuada rotación y la asociación de plantas, la diversificación de cultivo nos aseguran el alcance de un equilibrio en el sistema. ¿De qué manera nos ayuda entonces el suelo trabajado orgánicamente, preparado orgánicamente con los abonos de manera adecuada? Le da fertilidad al suelo. Nuestros suelos están desgastados por la quema indiscriminada, por la cantidad de fertilizantes químicos que usamos, plaguicidas, ha ido deteriorando la calidad del suelo. Ya no son suelos tan fértiles que permitan tener una producción de alimentos de calidad, y la tierra también se ve muy desmejorada para servir de soporte a las semillas cuando se siembran, a las plantas cuando crecen. Entonces, trabajar el suelo orgánicamente incluye o implica también la rotación de los cultivos, la diversificación de los cultivos. Y se le enseña a nuestros campesinos que al rotar y al diversificar los cultivos y al establecer una asociación entre los diferentes tipos de cultivos o un momento dado de semillas que vas a sembrar, vas a crear un ecosistema ahí dentro de tu siembra, dentro de tu cultivo, que te permite alcanzar un equilibrio, ¿no? Le das equilibrio al sistema y descanso a la tierra con respecto a la absorción de ciertos minerales
en un momento hay ciertos elementos que requiere la tierra. La tierra descansa dejando de sembrar ciertos cultivos que se sembraron en determinado año, y al año siguiente se siembran otro tipo de vegetales o de cultivos, y eso permite entonces alcanzar un equilibrio en el sistema. ¿Y qué beneficio trae esto? Bueno, lleva como resultado el alcance de un equilibrio, ¿no? Lo dijimos ya, en el sistema, y por lo tanto la producción continua. Garantizamos la producción continua, o sea, la posibilidad de sembrar por muchos años. Abono orgánico y fertilizante. Es importante establecer una diferencia porque vamos a aprender a preparar estos dos tipos de abono. El orgánico, que es el abono sólido propiamente, y el fertilizante, que es el abono foliar, que es un abono líquido. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Dice, la principal diferencia entre ambas sustancias radica en que los primeros mejoran la composición del suelo. Claro, porque cuando tú preparas el suelo, tú le agregas el abono, estás preparando el suelo para sembrar. Ahí estamos usando los abonos orgánicos que hemos preparado. Los segundos, los fertilizantes o abonos foliares, ¿en qué momento de la agricultura o de la siembra nos sirven? Cuando ya la planta nació. Cuando la planta nace, sus hojas y sus tallos, para su correcto crecimiento, ella se ve beneficiada con los fertilizantes orgánicos que le vamos a poner. Entonces, cuando nosotros acá vamos a orientarlos y a apoyarlos con la información que van a requerir para prepararlos ustedes mismos, pero cuando ustedes han ido a los diferentes comercios que venden fertilizantes y abonos, realmente la diferencia está ahí, que el fertilizante líquido se diluye en un atomizador que le permite aspergerlo y echárselo al tallo y a las hojas cada 15 días aproximadamente. Se recomienda la mayoría de estos fertilizantes que se venden en los comercios, mientras que el abono se utiliza cuando vas a sembrar una planta o cuando vas a hacer un semillero, que vas a preparar la tierra para que nazcan, ¿no? Las semillas. Dice, otra distinción que normalmente se hace atañe a la frecuencia de su empleo. De este modo, los abonos se utilizan 1 o 2 veces para preparar la tierra y los fertilizantes se utilizan de manera habitual, como ya lo habíamos dicho. ¿Qué es un sustrato? En el tema de los abonos orgánicos, el sustrato viene a ser un elemento muy importante. El sustrato es el ingrediente que le echamos a la tierra. Es todo material sólido distinto del suelo. Cuando vamos a preparar nuestro suelo, que le vamos a poner nuestro abono, ese abono ha sido preparado de diversas maneras dependiendo de los ingredientes que le vamos a poner. Esos ingredientes se les llama sustrato. Pueden ser de naturaleza mineral u orgánica, ¿no? Vamos a hacer énfasis. Es todo material sólido distinto del suelo, ¿no? Todo lo que no sea suelo, que sea sólido y que utilicemos para preparar en nuestra tierra, se le llama sustrato. Pueden ser de naturaleza mineral o inorgánica, o pueden ser de naturaleza orgánica, ¿no? Colocados ellos dentro de un recipiente, una vasija o un contenedor, ¿no? Ya sea de forma pura o en mezcla de varios de ellos, se va a obtener, ¿no? De esto una preparación, se va a obtener que nos va a permitir entonces sembrar nuestra planta y va a permitir el anclaje del sistema radicular, o sea, de las raíces de la planta, desempeñando, por tanto, un papel de soporte. Los sustratos entonces vienen a ser esa ayuda, ese acompañamiento que le damos a la tierra para que sirva de soporte, de aeración y que apoye también para la absorción de los elementos, de los nutrientes que le hemos puesto a la tierra. Dice, los sustratos también suministran los nutrientes necesarios para el óptimo desarrollo, reproducción y producción de los cultivos. En este caso, además de servir de soporte a la planta para su desarrollo óptimo, también permiten algunos de estos sustratos o elementos dosificar los fertilizantes o el alimento que tiene la tierra.
y lo va soltando poco a poco. Esos materiales van permitiendo que el desarrollo óptimo de la planta porque va soltando o va en un momento dado depositándose poco a poco, saliendo, ¿no?, de ese depósito los elementos, los nutrientes que necesitan las plantas. Muy importante para su reproducción y la producción de los cultivos. Entonces, en conclusión, es importante que tengamos esta idea clara. Los sustratos, que son todos aquellos elementos sólidos que no son la tierra, combinados entre sí, van a producir una tierra enriquecida. Ahora vamos a ver ahora un poquito más adelante qué es tierra enriquecida. Pero como estamos con los sustratos, vamos en este momento a ver la clasificación. Ya dijimos que eran elementos diferentes a la tierra. ¿Cuáles son? Bueno, hay de dos clases. Hay esta clasificación, dice que hay unos que son químicamente inertes y otros son químicamente activos. ¿Cuáles son los químicamente inertes? Son los inorgánicos. Dice, estos sustratos actúan como soporte de la planta, no intervienen en el proceso de absorción y fijación de los nutrientes, por lo que han de ser suministrados mediante la solución fertilizante. Entre ellos están la arena granítica o silicia, la grava, la roca volcánica, la perlita, la arcilla expandida, la vermiculita y la lana de roca. Poco a poco uno se va familiarizando con estos sustratos que en su mayoría se venden en los centros comerciales a los que yo les hacía referencia y que son los que tienen un costo, estos que están aquí. Pero le sirven de soporte a la planta y en la medida de las posibilidades de uno, y si uno los puede conseguir, aportándolos a la tierra, nos va a ayudar a dar una mejor calidad de vida a la planta para su desarrollo. ¿Cuáles son los químicamente activos u orgánicos? Bueno, estos son sustratos químicamente activos son los que sirven de soporte, sirven también de soporte igual que los inertes, pero a la vez también actúan como un depósito de reserva de los nutrientes aportados mediante la fertilización. Usted fertiliza, usted abona su tierra y estos sustratos químicamente activos los van a almacenar y los van liberando poco a poco, según la necesidad de la planta. Aquí tenemos, por ejemplo, la turba rubia y negra y la corteza de pino. Pero vamos a ver la clasificación más completa en la siguiente diapositiva. Aquí están, tipos de sustratos orgánicos. Primero vamos a tener los químicamente activos u orgánicos. Ya había mencionado las turbas, ¿sí? Pero tenemos también la fibra de coco, que ustedes conocen, que es el coco que nos comemos, que tomamos el agua de ello. Bueno, la parte de afuera, esa fibra, ese concho, que no es el concho que uno se come, la parte de adentro del coco, no, donde está el agua, no. La capa externa de ese coco, esa fibra es un tipo de sustrato. La corteza de pino, los pinos, ellos tienen en su corteza, o sea, en su estructura, en el tallo, diferentes capas. Él va formando unas capas que cuando se arrancan, ellas son o trituradas o la misma naturaleza. En la naturaleza va preparándolas de tal manera que sirven también como sustrato y de soporte si usted las revuelve con la tierra que está preparando para sembrar. Está el acerrín, ya habíamos mencionado el acerrín, para los que viven cerca de los aserraderos pueden conseguir acerrín, que también cumple la misma función, unos sirven para airear la raíz, otros sirven para que drene el agua y no se empose y pudra la planta, por ejemplo. La cascarilla de arroz también cumple esa misma función. Tenemos como sustrato, a la vez es sustrato, pero también es un abono, es el humus de lombriz. En el proceso hacemos el abono con las lombrices, pero lo que se obtiene de ese proceso, de esas lombrices trabajando orgánicamente la tierra, el resultado de ese trabajo que hacen cierto tipo de lombrices en la tierra, permite obtener entonces lo que se denomina humus, que viene siendo también un sustrato que uno mezcla con la tierra. Ese humus se mezcla con la tierra también. Estaban también finalmente los estiércoles, habíamos hecho referencia al de vaca, está la gallinaza, está la del cerdo, caballo, cabra, conejos también, habíamos hablado de hasta la del murciélago, que es muy buena también. Seguimos. Los sustratos inorgánicos, ¿cuáles son estos?
Bueno, estos son los menos conocidos, ¿no? Por sus nombres: lana de roca, arcilla expandida, vermiculita, arena de río, perlita y ceniza. Conocemos tal vez un poco más la arena del río para los que viven en el campo, cerca del río. Vienen siendo todas aquellas piedras pequeñas, hay unas piedras pequeñas que vienen arrastradas desde donde nace el río. En los ríos, en las orillas, cuando hay crecidas, van trayendo toda una serie de elementos, viene lodo, vienen piedras, vienen plantas. Bueno, todo ese material se le denomina arena de río y es un gran alimento para la tierra, o sea, para la preparación de un abono orgánico. Entonces, ese sustrato, pues, arena de río, está la perlita y la vermiculita, que son rocas volcánicas que se han formado con diferentes tipos de procesos. La perlita se asemeja al foam, parecen unas bolitas de foam blancas, no pesan, pero tienen una gran capacidad de absorción de agua cuando se mezcla con la tierra. Y ustedes lo van a ver en un video que vamos a presentar al final del taller, para que vean la perlita y la vermiculita, cómo se mezclan con el humus, que es uno de los mejores sustratos que hay en la tierra. Y esa es una excelente tierra para sembrar hortalizas y también para sembrar jardinería, todas las flores del jardín. La ceniza también, que es aquella que se obtiene, por ejemplo, cuando hacemos los asados, ¿no? La ceniza, que es ese polvo, que es ese mineral, después de la combustión del carbón, por ejemplo, porque pueden haber otros minerales, después de la combustión con el fuego, queda en el fondo. Entonces ese polvo, que puede también ser humo, algunos se evapora, se sale con el humo, pero queda en el fondo. Entonces en un momento dado, esa ceniza, después que hacemos carne asada, que se prepara pues carne asada, bueno, esa ceniza también es un sustrato de tipo inorgánico. Habíamos hablado de la tierra enriquecida, ¿verdad? Habíamos dicho que la tierra enriquecida era a todo eso que hemos visto como sustrato, que se combinan entre sí. A esa combinación nosotros le denominamos una tierra enriquecida. ¿Enriquecida con qué? Con sustratos orgánicos como la cascarilla de arroz, como el humus de lombriz, la fibra de coco, como el acerrín, como el estiércol. El estiércol, que tiene que tener un proceso de por lo menos un mes aproximadamente o más de secado. Tiene que estar seca totalmente para poder que sea efectiva, porque si no, viene el problema de las bacterias y los virus, los patógenos a los que hicimos referencia. Hay que tener un control, ¿no? Y eso también lo vamos a ver más adelante, los estiércoles. Y también esa tierra enriquecida, rica, en esta filmina tenemos algunos ejemplos de tierra enriquecida. Ya habíamos manifestado que la tierra enriquecida era el producto de la mezcla de varios sustratos de los que hicimos referencia, los orgánicos y los inorgánicos. Cuando combinamos esos diferentes sustratos, entonces estamos preparando una tierra que, como su nombre lo dice, tiene todos los elementos que necesita la planta para alimentarse y para tener el soporte debido para desarrollarse de manera óptima. Entonces, aquí, en los talleres, en el curso que dimos en el INADE, se nos dieron, porque para prepararlo es muy importante, para preparar una tierra enriquecida que nos sirva y en la que podamos apoyarnos en nuestro jardín o en nuestras hortalizas, es necesario saber las cantidades. Eso es importante, de esos sustratos, en qué cantidades los mezclamos para que sea apropiado y que no vaya a dañar o a quemar nuestras plantas. Entonces,
tenemos nuestras semillas de un momento dado de ají, de lo que tengamos, de lo que queramos sembrar, de tomates. Entonces, ahí debemos mezclar 40% de sustrato universal. Bueno, yo les dije que sustrato era todo aquello diferente a la tierra. Después se desarrolló un concepto de que el sustrato universal era la tierra. Cuando nosotros decimos sustrato universal, ese es sinónimo de la tierra. Es diferente a todos los sustratos sólidos que yo les acabo de presentar, tanto los orgánicos como los inorgánicos, para que no se confundan, ¿no? Y lo tengan claro. Esta es la tierra, 40% de tierra, 40% de humus de lombriz, que era uno de los sustratos que le mencioné, orgánicos o químicamente activos. 10% de perlita y 10% de vermiculita. Otro sustrato, preparación así de tierra enriquecida con sustratos a base de fibra de coco, sería se consiguen 40% de fibra de coco, 40% de compost que está previamente preparado, ese compost que se ha hecho, que uno lo tiene en la casa, uno tendría que mezclar proporcionalmente 40% de ese compost, 10% de perlita y 10% de vermiculita. Entonces tenemos para semillero también sustrato universal, tierra propiamente, ¿no? Entendiendo que es tierra enriquecida. Aquí podemos mezclar, igual que pasó con el primer ejemplo que les puse, 40% de tierra, que sería el sustrato universal, la base, ¿verdad? Con esa base, en esa base yo voy a mezclar 40% de ese compost que yo voy a aprender a hacer aquí en este curso, y usaría 10% de cascarilla de arroz, ¿no? Como nivelador de pH, carbonato de calcio, un 5%, y 10% de arena de río. Entonces, eso se mezcla todo y ahí yo tengo ya preparada mi tierra enriquecida. Al final, yo, como les he manifestado, vamos a poner un video donde pueden ver cómo se va a preparar una tierra enriquecida. Cómo se prepara una tierra enriquecida, en este caso, en base a humus de lombriz. Volvemos a centrarnos en el concepto de abono orgánico. Ya dijimos que el abono orgánico es el sólido y que el fertilizante o abono foliar es el que es líquido, está en estado líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de abonos orgánicos son como más conocidos en un momento dado? El compost, ¿no? Para que lo tengan claro, es solamente uno de los tipos de abonos orgánicos sólidos, el compost, que es aquella mezcla que hacemos con los residuos que tenemos en la cocina, en un momento dado, también con hojas secas, con pedacitos de tronco que tengamos que le sirva de base, con el césped que tenemos, le podemos poner un poco de ceniza, le podemos poner un poco de afrecho de café. Bueno, eso lo vamos a ver bien detallado, entonces, propiamente ya el compost en el próximo taller. Entonces, otro tipo de abono orgánico es el humus de lombriz. Este es un proceso donde se utilizan cierto tipo específico de lombriz que ella va a trabajar orgánicamente la tierra. Ella se come la tierra y lo que ella en un momento dado defeca es el gran alimento, o sea, realmente sale o producto de este proceso se obtiene un tipo de sustancia, de abono sumamente especial y importante. Uno de los mejores abonos que existe es el humus de lombriz. Está el bokashi y el abono verde. ¿Qué es el compost? Dice, es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, ya lo habíamos dicho, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado. Eso es lo importante. No es echar por echar, es un proceso controlado, ¿no? De oxidación que se le denomina entonces compostaje, a ese proceso. Al final, tiene un aspecto terroso, o sea, de tierra suelta, rica y olorosa, libre de malos olores. Eso es una de las características
del compost y que determina y podemos llegar a la conclusión de que en el proceso lo hicimos todo bien porque está libre de malos olores y de bacterias, de virus y patógenos en un momento dado, ¿sí? Eso es muy importante. Dice, es empleado como abono de fondo y también como un sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. Ya dijimos que el humus de lombriz es el producto que resulta de la descomposición de la materia orgánica que hacen las lombrices. Las lombrices consumen en un momento dado también aquellas cáscaras, alimentos, vegetales que salen de la cocina, lo echamos y con tierra y ponemos las lombrices. Ese proceso que se hace en una lombricompostera tiene como resultado un producto que es sumamente efectivo, sumamente su característica es superior, de calidad superior. Definitivamente, uno de los mejores sustratos que existen, más completos, es el humus de lombriz. Contiene de 250 a 300 millones de elementos vivos ya trabajados, ¿no? Y por por tanto, actúa como un regulador y un regenerador de los suelos. Entonces es muy importante, tal vez, y hago esta anotación aquí en este momento. En mi patio aquí donde yo vivo, siempre yo había visto porque yo tengo en el patio, y siempre, pero como yo amo tanto a los animales, para mí era muy difícil eliminarlas. Y siempre que yo las veía caminando, cuando yo lavaba con cloro mi piso de la terraza, ellas salían de la tierra, yo echaba el cloro y el jabón y caían y ellas salían. Entonces yo con cuidado las lavaba y las ponía más lejos. ¿Por qué? Y yo realmente en ese momento no tenía tan claro, sabía que eran importantes porque por algo Dios las había puesto y estaban como parte de la naturaleza en la tierra de mi patio, pero ahora comprendo la importancia de ellas en este proceso de hacer abonos orgánicos. El bokashi, muy especial. Este es un abono muy especial. Es un abono de tipo japonés, su origen nos viene del Japón. Es muy importante, se utiliza mucho en ese país y se obtiene a través de un proceso de fermentación, ¿sí? Es un abono orgánico sólido, producto de un proceso de fermentación, un proceso aeróbico que acelera la degradación de la materia orgánica y también eleva la temperatura, permitiendo la eliminación de patógenos. Este proceso es más acelerado que el compostaje y permite obtener un abono entre los 2 y los 21 días desde el momento en que se preparan. Ahí ustedes lo están viendo. Yo creo que hemos subido al canal de YouTube ya algunos tipos de donde está preparado, donde se prepara el bokashi. Es un gran alimento para las plantas. Es excelente. Claro, debe usarse en las medidas correctas porque es muy fuerte. Él se seca. Es todo ese proceso, todos los elementos los ingredientes llegan a un grado de temperatura, eso se va transformando y llega a tener también una tierra suelta, porosa y con buen olor. Esa es una característica de todos los abonos, cuando están hechos con las condiciones adecuadas y dentro de los procedimientos adecuados. ¿Se cortó otra vez? Dice ya no. Pero sigue en vivo, sigue en verde. Ella dice que lo puede cortar. Señora Victoria, ¿usted me escucha? El abono verde es otro. ¿Cómo se obtiene? Es el cultivo vegetal de leguminosa
se cortan y se dejan descomponer en el campo, ¿no? Son las hojas verdes, en un momento dado que tenemos de todas la hoja seca del guandú, que es una leguminosa, hojas verdes, ahí como se ve en el mismo, en la ilustración que estamos utilizando acá para este ejemplo, se deja secar, se mezcla y él mismo hace su proceso de descomposición y de transformación en abono. Y se le denomina abono verde. Ya terminamos con los abonos sólidos. Ahora venimos con propiamente los fertilizantes o abonos foliares. Aquí también hay varios tipos de abonos foliares. Dice, el término de abono foliar hace referencia a un tipo de fertilización que se aplica directamente sobre las hojas de las plantas, sobre el follaje y no sobre la tierra. Aquí estamos remarcando o haciendo énfasis en lo que ya habíamos señalado, la diferencia entre el abono sólido, que se utiliza cuando se prepara la tierra, que va a ser usada como semillero para plantar, y este tipo de abono foliar que se aplica entonces debidamente dosificado, se aplica entonces sobre las hojas de las plantas y sobre su follaje. Dice, el concepto que sostiene este tipo de abono es que las plantas al inicio de la vida vegetal se alimentaban de los nutrientes transportados por el aire. Entonces, con una asperjadora plástica se puede entonces asperger y alimentar de esta manera con un fertilizante líquido los tallos y las plantas. Y de esta manera los ayudamos. Eliminamos posibles plagas también. Tiene doble función. Ejemplos de abonos foliares: hay bioles, té de estiércol y purines. Son los principales tipos de abonos foliares. ¿Qué es el biol? Es un abono líquido que se origina a partir de la fermentación de materiales orgánicos como el estiércol de los animales frescos, plantas verdes, frutos, entre otros. ¿Qué ocurre? Ahí se le agrega ciertos elementos como la leche, se le echa leche a ese preparado y otros elementos líquidos para que realizan entonces ese proceso de fermentación. Entonces, es rentablemente ecológico y es económico, es muy bueno, es excelente, y al final, después usted del proceso, porque él tiene un proceso importante, interesante, él se cuela, entonces queda líquido, ¿verdad? El abono al final es líquido, aunque hayamos usado para la fermentación el estiércol de animal, ¿sí? Y algunas hojas verdes también. Dice, son muy ricos en fitohormonas, un componente que mejora la germinación de las semillas, fortalece las raíces y la floración de las plantas. Nos tocó ver, en ejemplo, en un video en el Perú, en los países andinos. Este es un fertilizante muy utilizado, lo preparan en las tierras frías, en los lugares fríos, y da muy buenos resultados. El té de estiércol es una preparación que convierte el estiércol sólido también en un abono líquido mediante un proceso de fermentación aeróbica. Durante la elaboración de este producto, el estiércol suelta sus nutrientes en el agua y estos se vuelven disponibles para las plantas. En este caso, el estiércol se mete en ese saco blanco que se ve ahí y se mete dentro del estanque, del tanque, ¿no, verdad? De ahí viene el nombre del té, porque es como si fueran las bolsitas de té que nosotros tomamos. Bueno, se prepara así de esa manera, se mete adentro, también tiene un mecanismo, un procedimiento que podemos ver en un momento más adelante. Los purines. El purín es un líquido obtenido a partir de fermentación natural en agua de hojas de plantas del género urtica, ¿no? Ortiga. Se emplea como fertilizante natural y estimulador del crecimiento vegetal, tanto aplicándolo al suelo como a las hojas de la planta, a excepción de
de los demás violes que hemos dicho que se aplica, de los demás fertilizantes líquidos, este sí existe la opción de aplicarlo también al suelo. Es excelente, excelente la ortiga. Tiene un olor fuerte en el periodo de preparación, pero tiene una doble función, porque además de ser un nutriente para la planta, también sirve para repeler insectos. Sirve como un insecticida natural y eso es uno de sus grandes beneficios. Y muy fácil de hacer, facilísimo de hacer, uno de los más sencillos. Sí, bueno, con esto pues ya terminamos esta introducción con algunos conceptos y algunas clasificación, algunas ideas básicas sobre este tema de abonos orgánicos que nos va a permitir pues entonces ver ya con detalle en los próximos talleres la preparación de los diferentes abonos. Muchas gracias por su atención. Como les manifestamos, aquí le vamos a presentar un video donde yo estoy preparando una tierra enriquecida utilizando como base el humus de lombriz y el sustrato universal que es la tierra. Buenas tardes, profesor y compañeros del curso de elaboración de abonos orgánicos. Mi nombre es Gisela Sánchez y tengo aquí ya preparado el material, los elementos escogidos para realizar la primera asignación sobre la preparación de tierra enriquecida. Yo escogí la elaboración del sustrato para semilleros con humus de lombriz. Este sustrato tiene 4 elementos que son los que presento aquí, ¿verdad? Tengo 4 libras de tierra negra, tengo 4 libras de humus de lombriz californiana, tengo ya aquí medida 1 libra de vermiculita y la libra de perlita, ¿no? Con estos 4 elementos vamos a trabajar. Entonces ya aquí tengo la tierra, está suelta. Podemos ver aquí la tierra, las 4 libras de tierra y aquí el humus de lombriz. Entonces procedemos a mezclar la tierra y el humus de lombriz. ¿Ven? Aquí está bien suelta, es como de color rojizo, ¿verdad? Aquí está la mezcla. Entonces vamos a proceder a agregar la vermiculita. Aquí. Y esta es perlita. El lugar donde compré los elementos, ellos pesaron allá en el Riversmith, me pesaron y me dijeron que esto equivalía a 1 libra y aquí hay libra y media. Así que saqué una parte para que fuera la libra exacta, ¿no? Vamos a proceder a hacer la mezcla, ir haciendo la mezcla. Porque lo importante es que no quede una mezcla homogénea.
quedando perfectamente homogénea, toda bien suelta. Lista para ser usada. ¿Sí? Aquí está aproximadamente el trabajo. Hemos visto en el video, se preparó una tierra enriquecida a base de humus de lombriz con vermiculita, en este caso perlita para el soporte de la aireación y el drenaje de las plantas. Se le puso a la tierra un 40% de tierra, 40% de humus de lombriz y se le agrega entonces 10% de perlita y de vermiculita. Así podemos trabajar con el acerrín, se puede trabajar con la cáscara de arroz, con el aluvión de río, con la ceniza. Podemos intercambiar los ingredientes o los elementos que le estamos agregando a la tierra. Y así estamos mejorando la calidad de nuestra tierra, del suelo que estamos preparando, y estamos haciendo nuestra propia tierra enriquecida, ¿no? Propiamente. Este es un procedimiento más sencillo, ¿no? Entonces, en los próximos talleres, entonces vamos a ver ya la elaboración de los siguientes abonos que tienen otros procesos más complejos, otras características diferentes a este, ¿no? Que nada más que es mezclar los sustratos con la tierra y producir una tierra enriquecida. Siempre recuerden en la proporción que determinan las recetas. Al final también vamos a buscar la manera de darles otras recetas con los diferentes sustratos sustratos que mencionamos para que lo tengan de ejemplo y puedan entonces ustedes practicarlos y utilizarlos y beneficiarse con este tipo de tierra enriquecida. Gracias, señora Gisela. Me encantó mucho su participación. De mi parte, sí quiero aportar un poquito más sobre la experiencia vivida en el curso de ELINADE, que nos dio la oportunidad de formarnos en algo muy importante, que es nuestra naturaleza, nuestra madre naturaleza, en donde allí nosotros pudimos aprender valorar lo que es el suelo, valorar lo que es nuestras plantas, nuestra naturaleza, nuestros ríos, y en especial cómo conocer y aprender y aplicar los diferentes tipos de abonos que usted mencionó. Sí sé que muchas personas de repente todo lo que se ha escuchado o hablado serán palabras nuevas, palabras que no conocen. Igual yo cuando estuve en ese curso empecé a meterme más en el internet a buscar los significados de diferentes palabras que no entendía, los diferentes abonos para poder cultivar a nuestra tierra y ayudar a nuestra naturaleza a que podamos invertir un poquito más de ese tiempo también para ayudar al crecimiento de nuestras plantas y nuestro suelo. Es importante tomar conciencia de que si nosotros ayudamos a nuestra naturaleza, vamos a tener un mundo más verde, más lleno de frutas, de hortalizas, sin contaminación. Vamos a ingerir alimentos sanos para poder tener una buena salud. Ahora en este tiempo tan difícil que tenemos, es bueno aplicar estos conocimientos, darlo a conocer a otros. No somos expertos tampoco en la materia, tanto así como el profesor nos enseñó, pero sí queremos aportar ese granito de arena para poder concientizar un poco a nuestros hermanos, a quienes nos escuchan, para que puedan ellos también tener esa aportación en su propio hogar, en su propia tierra, en su propio lugar de donde viven. Estas palabras que les estoy mencionando es para que se concienticen un poquito en lo que es el cultivo de nuestra propia tierra. Lo podemos hacer en nuestro entorno,
No hay que ir tan lejos, o en nuestro cuarto, en nuestra habitación, las personas que no tengan un terreno, lo pueden hacer allí comprando cubos, o si tienen algún tinaco o algo que quieran desechar, lo pueden utilizar allí para poder empezar a hacer su propio abono, para poder enriquecer su tierra con los diferentes sustratos que hemos mencionado, ¿verdad? Es importante. Y a la vez también ayudamos a nuestra planta a que pueda crecer. Cuando yo inicié también este curso, yo me animé mucho porque yo quería empezar a sembrar espinaca. Ese era mi sueño, espinaca, quería espinaca. Y sí lo logré sembrar mi espinaca. Creció, se estaba poniendo amarillita las hojas, pero cuando le coloqué el sustrato combinado con las diferentes tierras negras que utilicé también, vermiculita, arcillas, los diferentes sustratos que utilicé, la mezcla que hubo allí, le coloqué a la tierra de donde estaba la espinaca y déjeme decirle que coseché espinaca. Y ahí está la espinaca creciendo y tiene frutitas moraditas para seguir cultivándose. Así que yo sí los animo a que próximamente vamos a hacer una pequeña práctica de cómo cultivar también en nuestra tierra, cómo vamos a hacer los abonos en el próximo taller. Y esperamos también sus preguntas para que ustedes también puedan tener conocimiento igual que yo. Les invito también a que el próximo sábado puedan conectarse para luego hablar un poquito más del tema del compost. Así que sí, les dejo ese espacio para que ustedes puedan adquirir también más conocimiento. Igual nosotros seguimos adquiriéndolo también por medio del internet. Gracias. Muchísimas gracias, señora Gisela y señora Victoria, por acompañarnos en esta noche en el primer taller, el primer módulo, podemos llamarlo así, de abonos orgánicos con el tema abonos orgánicos. Los esperamos el próximo sábado a sintonizarnos y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Laudato Si BRF por Instagram y suscribirse en nuestro canal. También los invitamos a unirse al grupo de WhatsApp que estaremos dejando en la descripción del video y por último dejarnos sus preguntas de este taller para luego contestarlos en el siguiente taller. Nuevamente pedimos disculpas por los inconvenientes y los esperamos la próxima.